El brote de coronavirus ha aumentado la importancia de la salud pública sobre las medidas preventivas necesarias. En el discurso público abundan registros especiales como el distanciamiento social, el aislamiento social, el autoaislamiento, el encierro y la cuarentena. Con un sentido de responsabilidad común, la Iglesia en los distintos continentes continúa adoptando medidas para prevenir la propagación del COVID-19. Se suspendieron procesiones en Semana Santa, se postergan encuentros. En el caso de la Iglesia Católica, se transmiten misas a través de diferentes medios para permitir a los fieles unirse espiritualmente y rezar por los enfermos. Sin embargo, existen congregaciones cristianas evangélicas que en su discurso coinciden en que el mejor consejo bíblico a las familias nicaragüenses en medio de la pandemia es fortalecer la fe en Dios y acatar las medidas preventivas sin caer en la paranoia ni desesperación. Quédate con nosotros en nuestro acostumbrado segmento Camino al Éxito y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10 en la mañana. Ante pandemias como esta conocemos realmente cómo es cada persona, cómo reaccionan las muestras de solidaridad, pero también de responsabilidad que deben haber, no solo en el seno de la familia, no solo en el trabajo, sino también en esa comunión tan bonita que hay en las iglesias cristianas en nuestro país. Pero, ¿cuáles son esos extremos negativos? Vamos a abordar este tema con Natanael Osorio, un motivador que está con nosotros, conferencista internacional, quien también pues, es cristiano y tiene una experiencia en cuanto a esto y nos puede comentar un poco al respecto. Natanael, bienvenido. La solidaridad debe estar en todos los ámbitos, ya lo decíamos, en el trabajo, en la familia, pero también en esa comunión en las iglesias cristianas. Hay congregaciones en nuestro país que han decidido suspender los cultos presenciales, los servicios presenciales y hacerlos de manera virtual. Hay otras que no, que continúan pese a la pandemia, dicen ellos por fe, y que no toman ninguna medida, y hay otras que continúan, pero que sí toman medidas. Claro. Los extremos son malos. Sí, bueno, la verdad que es algo bien complejo. No estamos acostumbrados a estar pasando este tipo de situaciones en Nicaragua, y más verlo desde el aspecto religioso. A veces es complicado porque, bueno, muchos dicen, si no haces la reunión es porque no tenés fe. Y eso no necesariamente tiene que ver con fe, sino con responsabilidad. Estábamos hablando acerca de cómo ser una persona responsable en medio de todo esto. Y sí, hay grupos, iglesias, mayormente las que son muy grandes, están tomando la decisión de no hacer reuniones, pero aquellas que son pequeñas dicen, no, pues nosotros somos pequeños y no va a ocurrir nada. Pero el punto es, se está tomando realmente este tema responsablemente. Recordemos de que la fe no va en contra de la responsabilidad. De hecho, ninguno de los mandamientos o de las opciones que da Dios van en contra de lo que es los valores, los principios y los valores. Y hoy en día la iglesia debería ser una de las principales que está llevando el liderazgo de responsabilidad, ese punto de cordura, de moral, de ética, de valores, de principios que se respeten. Pues pueden haber casos de iglesias que son demasiado pequeñas, pues, y tienen un buen espacio que posiblemente no causaría ningún problema, pero aquellas donde están bien cercanos, yo creo que hay enormes problemas. Además que hay iglesias donde asisten las personas de alto riesgo, y entonces tienen que tener muchísimo cuidado porque hay ancianos que están asistiendo, personas enfermas, y esto tiene que actuarse con responsabilidad, tomar muy en cuenta qué son las decisiones que se tienen que hacer para primero dar el ejemplo, y eso es lo que estamos mandados a hacer, dar el ejemplo a los demás de cómo vivir la vida cristiana.
Y una vida cristiana cimentada en la fe, pero con responsabilidad y sensatez. Así es. Porque a la par de la fe inquebrantable que podemos tener, que debemos de tener en nuestro Dios, está también el hecho de tomar las medidas. ¿Qué nos quita lavarnos las manos? ¿Qué nos quita usar la mascarilla cuando pueda ser necesario? Y eso no significa que es que no confiamos en Dios, porque hay muchos extremos y muchas interpretaciones demasiado cuadradas, diríamos, en el buen nicaragüense, y eso no beneficia en un momento como este. Es importante hablar de esta solidaridad, pero también de la responsabilidad que debe existir, ¿no? Sí, bueno, en el aspecto de solidaridad es muy interesante porque obviamente hoy en día no estamos, no es que todos estamos bien, pero he visto iglesias como en otros países que sí tienen la posibilidad de ayudar a las personas, a sus propios miembros, hablemos, o sea, que están pasando necesidad y pueden ayudarlo. Obviamente eso es uno de los aspectos de que en la misma Biblia vemos como en algunos momentos iglesias que estaban bien y otras que estaban mal se ayudaron entre sí. Ese aspecto de solidaridad, si usted como cristiano está en su casa y tiene provisión y ve que alguien, un vecino, un familiar está pasando una dificultad, pues ¿sabe qué? Es el momento de actuar como cristianos, ser solidario y brindarle la mano al caído. Realmente este es el momento donde podemos expresar eso. Y obviamente con mucha responsabilidad, porque aunque esto es algo serio y es algo grave a nivel mundial, si se toman las precauciones necesarias, podemos estar bien, o sea, podemos estar tranquilos. Si nos lavamos las manos, si nos protegemos, si mantenemos la distancia. Ya se ha visto en otros países como Corea del Sur, se ha visto en países como Suiza, se ha visto en países como Singapur, como en Japón, que se están tomando las decisiones o las medidas correctas para mantener el distanciamiento y que no se propague el virus. Y eso no es ausencia de fe. Personalmente No, he visto nada. en algunas congregaciones religiosas que estrechan la mano, que se abrazan y que dicen, no, a nosotros no nos va a dar porque, y te citan el Salmo 91, que nos reconforta muchísimo a nosotros, pero realmente no hay que ser irresponsable. Es decir, decía, por ejemplo, un especialista a quien consultamos al respecto de estas situaciones, decía él, no vas a pedirle a Dios que te guarde y te le vas a poner enfrente a un vehículo para que te atropelle. Entonces está por otro lado, además de la fe, la prudencia. Claro, podemos ver el caso de Jesús cuando Satanás fue a tentarlo, le dijo que se tirara del risco donde estaba y Jesús le dijo, no, porque no vamos a tentar a Dios. O sea, eso sería tentar y provocar a Dios. A que Él tiene que hacer algo porque nuestro capricho nos lo da. Entonces nosotros tenemos que tener esa sabiduría, porque Dios nos da la sabiduría para poder trabajar esto. Y yo creo que las iglesias deberíamos de ser los más sabios. Hay personas que están hablando de que esto es una mentira, de que esto es una falsedad y que a nosotros no nos va a pasar nada. Yo creo que es un demonio y que por tanto no nos va a tocar a los cristianos. Bueno, las enfermedades lo podemos ver en la Biblia. Alguien que ha estudiado la Biblia puede darse cuenta de que hay enfermedades que vienen, plagas que vienen a azotar nuestra vida, problemas que vienen a darnos perjuicio, pero nosotros tenemos que creer que debemos de hacer lo correcto. Miremos el caso del pueblo de Israel en la última plaga de Egipto. Dice de que Dios le mandó de que estuvieran en sus casas y que no salieran. O sea, Dios le mandó una prevención. Y dice, porque el que salga, aunque sea judío, en ese caso era israelita, iba a morir. Entonces, yo creo que tenemos que tener mucha responsabilidad. Esto es parte de la fe. De hecho, el aspecto de ser responsable es un aspecto de fe, porque nosotros creemos de que siendo responsable Dios va a beneficiar o nos va a marcar por nuestra obediencia hacia Él y hacia las leyes o hasta las normas que nos están dando para que podamos subsistir. Y la fe tiene que venir ahí. Vamos a salir adelante, vamos a sobrepasar esto. No va a venir ninguna plaga que va a tocar nuestra morada, pero tampoco nosotros vamos a ir a buscar la plaga, ¿verdad?
Eso es algo que tenemos que tener muy en claro. Por supuesto. Y es un acto de fe, Natanael, y un acto también de amor al prójimo, porque si no estamos siendo prudentes porque creemos que no estamos en el grupo de riesgo, seamos prudentes también por amor al prójimo, a ese hermano, a esa hermana que está dentro de la congregación y que tiene factores de riesgo para complicarse con esto del COVID-19. Y a veces no estamos tomando en cuenta eso. Quisiera tu conclusión en cuanto a esto, Natanael, pero también a esos pequeños negocios, a aquellas personas que nos están viendo y que de igual manera están minimizando esta situación, y que esto, lejos de traer confianza de la gente, más bien lo va a llevar a una situación de desconfianza y probablemente se van a ver afectado incluso su negocio. Claro. Yo quisiera contar una historia rapidito, y es que para el siglo XVIII muchas mujeres estaban muriendo porque cuando las atendían, los médicos las atendían sin guantes y sin lavarse las manos. Entonces en ese entonces no se conocía lo que eran las bacterias y todo esto, y vino alguien que era cristiano, es interesante esto, y él había leído la Biblia donde decía que se tenían que lavar las manos, y entonces este hombre habló a los doctores de su tiempo que se lavaran las manos sin saber lo de las bacterias, porque la Biblia lo decía, y entonces se comenzaron a lavar las manos y se redujo la mortalidad en las mujeres. Yo creo que hay muchos ejemplos que podemos leer en la Biblia donde se respetaron y se actuó de una manera normal, responsable, sin miedo al futuro, porque eso es lo que tenemos que hacer como cristianos, tener esperanza de que Dios va a estar ahí, pero ser responsable. Ahora, si usted tiene un negocio, si usted tiene... Yo creo que las personas se van a sentir mucho mejor y van a ir mucho más a su negocio si usted está tomando las medidas necesarias. ¿Por qué? Porque ellos se van a sentir seguros. Recordemos que esto es parte de la atención al cliente. Si usted quiere atender bien a su cliente se tiene que sentir seguro. Entonces, por su bien, por el bien de su familia, por el bien de la población, por el bien de su negocio, haga lo que tiene que hacer, sea responsable. Gracias, Natanael Osorio, por haber estado con nosotros. Muy interesante tu reflexión. Esperamos que haga eco en los corazoncitos de esas personas que nos están viendo. Tenemos televidentes de todo estrato social y económico, y también cristianos, católicos, en fin, a todos les apreciamos mucho, les mandamos saludos y tratamos estos temas, tratamos de reflexionar en ello para que a ustedes les sea de mucha utilidad, porque si todos unimos esfuerzos vamos a poder prevenir más contagios de COVID-19. En pantalla han aparecido los números de nuestro motivador y conferencista internacional, Natanael Osorio, que nos acompaña todos los lunes. A usted, gracias por haber estado pendiente de este segmento. Vamos a un corte comercial. Al regresar, consulta con el especialista.